La ley de amarre. Cuando un gobierno se niega a soltar el poder. Esto no es una reforma técnica, no es un ajuste administrativo, no es una discusión laboral inocente. Lo que Chile está presenciando en los últimos días del gobierno de Gabriel Boric es algo mucho más grave. Un intento deliberado de amarrar el Estado, de blindar posiciones, de condicionar al próximo gobierno antes incluso de que asuma. Es la confirmación de una práctica vieja, conocida y profundamente antidemocrática, que aparece siempre cuando un sector político sabe que perdió el poder, pero no está dispuesto a soltarlo. La llamada ley de amarre no nace del cuidado por los trabajadores públicos. Esa es la excusa, el envoltorio, el relato comunicacional cuidadosamente construido para desactivar la crítica. Pero el fondo es otro, mucho más crudo, mucho más peligroso para la democracia chilena. Aquí lo que está en juego es quién controla el aparato del Estado, quién maneja los cargos clave, quién tiene la capacidad real de ejecutar políticas. Y, sobre todo, si el próximo presidente podrá gobernar con libertad o recibirá un Estado capturado, rigidizado y políticamente intervenido. Porque gobernar no es solo sentarse en la moneda. Gobernar es tener las llaves. Y hoy, desde el oficialismo saliente, se está intentando romper esas llaves antes de entregarlas. Este movimiento ocurre en un contexto muy preciso. No es casual. Llega después de una derrota política contundente, después de que el país expresara con claridad que no quiere continuidad, que no quiere más improvisación, más desorden ni más ideología, gobernando por sobre la realidad. Llega cuando el proyecto político que hoy ocupa el poder sabe que ya no cuenta con respaldo ciudadano suficiente para seguir imponiendo su visión. Y cuando eso pasa, algunos no hacen autocrítica, no reflexionan, no corrigen, prefieren atrincherarse. Eso es exactamente lo que representa esta norma. Un acto de resistencia política desde el aparato estatal, una forma de decir, si no gobernamos nosotros, al menos haremos lo posible para que nadie gobierne bien. Hablar de derechos laborales en este contexto es derechamente una manipulación. Porque los derechos reales de los funcionarios públicos, la estabilidad básica, la protección frente a arbitrariedades, la carrera funcionaria, ya existen y están consagrados en la ley. Nadie está hablando de despidos masivos ni de persecuciones ideológicas. Ese fantasma se agita a propósito para confundir. Lo que se intenta ahora es otra cosa. Convertir cargos políticos en cargos intocables, transformar nombramientos de confianza en enclaves permanentes, consolidar redes de lealtad ideológica dentro del Estado justo antes de que cambie la administración. Eso no protege trabajadores. Eso protege operadores. Y ese es el punto que vuelve esta maniobra tan controversial, tan ofensiva para el sentido republicano y tan dañina para Chile. Porque cuando un gobierno saliente actúa así, está enviando un mensaje brutalmente claro. No confía en la democracia cuando no le favorece. La alternancia en el poder no es un trámite. Es un pilar básico de cualquier sistema democrático sano. Y esa alternancia implica algo esencial: que el gobierno que llega pueda gobernar, implementar su programa y responder ante la ciudadanía por sus resultados. Cuando un gobierno saliente intenta amarrar el aparato público, está saboteando ese principio. No es exagerado decirlo, esto es gobernar contra el país, porque el costo no lo paga un partido, no lo paga un presidente. Lo paga Chile. Lo paga el ciudadano que exige servicios públicos eficientes. Lo paga el contribuyente que financia un Estado cada vez más pesado e ineficiente.
Lo paga el próximo gobierno, que deberá gastar tiempo, energía y capital político en destrabar lo que nunca debió estar amarrado. Y lo más contradictorio, casi grotesco, es que este movimiento proviene de un sector que durante años habló del mérito, del fin del pituto, de la transparencia, de la ética pública. Un sector que hizo de la crítica al Estado capturado una bandera moral y que hoy captura el Estado antes de irse. Eso es lo que indigna. Eso es lo que despierta sospechas. Eso es lo que exige una crítica frontal. No estamos ante un error. No estamos ante una torpeza legislativa. Estamos ante una decisión consciente, tomada con cálculo político, con urgencia y con una lógica defensiva. Dejar instaladas minas antes de abandonar el campo. Por eso este tema no es menor. Por eso no se puede relativizar. Por eso no basta con repetir el comunicado oficial. En este contexto aparece la editorial de Juan Manuel Astorga. Y no aparece por casualidad. Aparece porque incluso voces que no son parte de la trinchera política tradicional detectan la gravedad de lo que está ocurriendo. Detectan que aquí no se discute un reajuste, sino el control efectivo del Estado. Detectan que aquí no se está defendiendo al trabajador, sino asegurando posiciones de poder. Lo que vas a ver a continuación no es una opinión más. Es una advertencia. Una lectura lúcida de un movimiento que, de concretarse plenamente, puede marcar negativamente el inicio del próximo gobierno y tensionar aún más un país que necesita exactamente lo contrario: orden, responsabilidad y respeto por las reglas del juego democrático. Escucha con atención, porque lo que está en juego no es una ley, es la capacidad de Chile de volver a gobernarse con normalidad. Después de este extracto entraremos en el análisis profundo, sin eufemismos, sin maquillaje y con una pregunta de fondo que ningún chileno debería esquivar. ¿Se puede amar a la patria y al mismo tiempo dejarla amarrada por cálculo político? Ahora, veamos el extracto. Y lo voy a plantear de esta manera y me parece que es la más directa de decirlo, porque si alguien pensaba que la derrota electoral del oficialismo iba a traducirse en una transición ordenada, republicana, decente, creo que se equivocó, porque lo que estamos viendo en estos últimos días no es un traspaso de mando, sino que el levantamiento de una especie de barricada a partir de la discusión sobre la famosa ley Amarre. José Antonio Kast había ganado esta elección, entre otras, con una promesa muy clara de eficiencia y austeridad, con una reingeniería profunda respecto de los gastos del Estado y una reducción para aquello. Y después de hacer una campaña sistemática de desinformación por parte de la candidata Janet Jara, afirmando que habían planes ocultos para terminar con la PGU, entre otras cosas, que era lo que decía Janet Jara, a pesar de que el candidato Kast ha insistido en que derechos adquiridos no van a ser tocados, derechos sociales. Lo que hemos visto ahora es que en los pasillos de la Moneda y en las oficinas de los ministerios se activó un mecanismo de defensa bautizado, creo yo, bastante acertadamente como la Operación Amarre, la Operación Candado. Y lo que está en juego aquí no son los derechos de los trabajadores como se intenta vender en las minutas comunicacionales del gobierno, porque lo que está en juego es el control real del aparato estatal. Lo que está en juego es si el próximo presidente va a tener las llaves para poder gobernar o si va a recibir un Estado con las manos amarradas, secuestrado por una burocracia que puede ser inamovible. Todo a través de una modificación legal que se está haciendo a la rápida, metida casi por la ventana en la ley de reajuste del sector público, donde el gobierno busca blindar a sus funcionarios a contrata, transformar un criterio administrativo en una especie de escudo bien impenetrable. Y esto podría convertirse, creo yo, ya lo es, el primer gallito político de lo que puede ser una oposición bastante brutal. O sea, están actuando ya como oposición dentro del gobierno, tratando de dejar amarrado a funcionarios públicos. Quiero recordar, ¿no?, que la Operación Amarre básicamente es en esencia, primero me parece una respuesta bastante tramposa y preventiva, y el razonamiento, que pareciera ser muy simple, al mismo tiempo puede tener una lógica bastante perversa también. O sea que uno podría entender que lo que se está diciendo entre líneas es que si el próximo presidente promete despidos para achicar el Estado, hay que cambiar las reglas del juego ahora, antes de entregar las llaves,
digamos, hacer que despedir a cercanos al gobierno sea ilegal o tan caro que al final sea imposible poder removerlo. Esta es una de las razones por las cuales José Antonio Kast no especificaba cómo pretendía reducir en 6.000 millones el gasto público. Solamente hablaba de operadores políticos, pero él siempre dijo, si presento antes el plan, van a buscar leyes para evitar poder ponerlo en práctica. Y aquí está. Bastó que dijera que uno de sus planes era reducir el aparato público en términos de los operadores para que lo que ocurriera es que se intentara pasar una norma por el Congreso para poder hacer más difícil remover a funcionarios a contrata. Todo gira en torno a un concepto que suena bonito, ¿no? Que es el de la confianza legítima. Históricamente, para que se entienda bien, los funcionarios a contrata, que hoy día son la mayoría en el Estado, tienen un vínculo que dura un año. Se termina el 31 de diciembre. Pero la Contraloría, con un buen criterio, dijo hace años que si una persona le renovaban el contrato por mucho tiempo, hoy está en 5 años, antes en algún momento era 2, pero después hubo un cambio de criterio en la norma, la persona tiene derecho a pensar que va a seguir teniendo trabajo. Eso es lo que se entiende como confianza legítima. ¿Y qué es lo que quiere hacer el gobierno ahora? Tomar ese criterio, endurecerlo por ley, bajando los requisitos y haciéndolo casi automático. O sea, la confianza legítima sería un derecho adquirido de forma rígida, lo que dificultaría en extremo cualquier desvinculación. En la práctica, lo que se está haciendo es borrar de un plumazo la distinción entre un funcionario de carrera que entró o por concurso o por mérito y uno designado políticamente que entró porque es amigo de una autoridad de turno. Y al consolidar la inamovilidad de los trabajadores a contrata, el gobierno estaría ampliando la planta del Estado por secretaría, sin concursos públicos, sin filtros por mérito, por excelencia, sin vergüenza. Así. Si esta norma se aprueba, tal como la diseñaron, habrá que ver qué es lo que ocurre en el Congreso, porque tiene que pasar por el Congreso, el gobierno de Kast se va a encontrar con una administración pública que va a estar petrificada. Y esto es un problema, un ministerio donde sobran funcionarios, donde hay gente que no hace la pega, pero el nuevo ministro no puede sacarlo porque están blindados por una ley que se hizo a última hora. Básicamente, remover a un funcionario implicaría una batalla judicial de años, perdida de antemano. Es la privatización de facto de los cargos públicos para un sector político. La sospecha, o me atrevería yo a estas alturas a decir la certeza, es que se busca proteger a simpatizantes o derechamente militantes contratados durante este periodo presidencial. No estamos hablando además de un puñado de personas, porque si bien las cifras fluctúan, la verdad es que hablamos de un universo potencial de decenas de miles de personas. Y el Estado, que sabemos además ha venido engordando exponencialmente en la última década, gran parte de ese crecimiento ha sido vía contrata y honorarios. Si se aplica esta norma, el gobierno saliente está asegurando la continuidad de una masa laboral que ingresó bajo su gestión y estaría limitando la capacidad democrática del gobierno entrante para instalar sus propios equipos o para reducir personal donde lo considere necesario. Una norma que asesina el mérito. Y esto creo que de todo es lo más contradictorio para un sector político que solo ha tenido discursos y ha hecho gárgaras respecto del mérito y nunca el pituto. Bueno, la verdad es que al otorgar estabilidad casi total por el mero transcurso de un par de años se iguala hacia abajo. Se pone en el mismo saco al funcionario público de excelencia, el que lleva décadas sirviendo al Estado con profesionalismo, porque está lleno de personas muy profesionales en el Estado, de verdad que lo está, en muchas reparticiones, quienes tienen que trabajar directamente o requieren del funcionario público, los que van a los consultorios, los que requieren de carabineros, sabemos de lo que estamos hablando. O sea, está lleno de funcionarios públicos de excelencia que llevan mucho tiempo sirviendo al Estado con profesionalismo, o a lo mejor llevan poco tiempo, pero lo hacen de la misma manera. Hay que distinguirlo respecto del que llegó por pituto o que a lo mejor no llegó por pituto, pero por simpatía política puede terminar quedándose. La confianza legítima, que nació para proteger al trabajador de la arbitrariedad, se puede transformar aquí en un mecanismo de captura del Estado. Es un insulto a los verdaderos servidores públicos, creo yo. Bueno, durante décadas, la centroizquierda y la izquierda además se llenaron la boca criticando las leyes de amarre de la dictadura, y aquí ahora están dejando su propia ley de amarre. Rasgaron vestidura, con justa razón por lo demás, porque el régimen saliente dejaba inamovible a funcionarios y hasta a parlamentarios, acuérdense. Y ahora, esa misma izquierda, que le gustó el poder, se engolosinó, y bueno, ahora quiere dejar su propia ley amarre. Ellos ya decían que las leyes amarre eran enclaves autoritarios. Aquí lo tratan de disfrazar como un argumento sólido para que simplemente no vayan y se le despidan. Si el problema es que no es que vayan y se le despidan, si es que no se encuentra una justificación para sacar a esa persona del cargo, no se le puede despedir. No es que se le despida y se le pague un poco más, como ocurre en el sector privado. Si no hay justificación para el despido, se le despide, pero se le tiene que pagar más que el año de servicio y, por supuesto, las vacaciones proporcionales. Hoy día la crítica entonces se invierte, ¿no? Es de un descaro bien monumental ver al sector político que construyó su identidad sobre la crítica a los amarres de Pinochet, impulsando ahora sus propios enclaves burocráticos.
Y además dejan amarrado al siguiente gobierno, que por supuesto es de un color político distinto. El actual oficialismo está validando la tesis más oscura de la política, que el Estado es un botín. Oye, y esto, vaya que genera ruido, que genera preocupación, porque al final desprestigia al estamento que sostiene la institucionalidad democrática. O sea, básicamente que el Estado no es de todos los chilenos, sino del partido que gana y que hay que protegerlo del adversario como si fuera una especie de propiedad de un sector. Esta ley de amarre tiene un objetivo político bastante claro, que es básicamente gobernar desde la oposición. Quieren impedir que el nuevo mandatario pueda ejecutar el mandato por el cual fue elegido. Y eso, de todo, creo que es lo más inquietante en términos prácticos. Es una propuesta que además, hay que decir, es tan descabellada, tan irracional desde el punto de vista técnico, que ha generado grietas incluso dentro del propio gobierno. Mario Marcel, un hombre que es respetado desde la ortodoxia técnica, el adulto a cargo, como se le dijo en su momento en este gobierno, también ha tenido una mirada crítica respecto de la dirección de este debate. Un hombre que por lo demás sabe de números, sabe de matemáticas, sabe que una rigidez laboral absoluta es una sentencia de muerte para cualquier tipo de eficiencia. Y él ya lo planteó con una mirada bastante crítica. Él dijo, tenemos un futuro gobierno que se ha planteado como un tema el reducir el empleo público. Eso es lo que probablemente ha alimentado este temor y ha llevado soluciones que no son óptimas. Fue lo que dijo Mario Marcel. El lenguaje diplomático está diciendo que están legislando de alguna manera por miedo, ¿no? No por el bien del país ni por el bien común. Y en el centro de esta discusión aparece quien es su sucesor, Nicolás Grau, que si bien no es por quien pasa esta determinación, también pasó por su escritorio. La verdad es que no hay que perder de vista el bosque, porque como dice el famoso refrán, a veces los árboles no dejan ver el bosque. Aquí no hay que perder de vista el bosque. El caso Amarre es mucho más que una discusión técnica sobre contrato administrativo. Es el tráiler de una película de terror político que podríamos ver a partir de marzo del 2026. La insistencia obsesiva en aprobar una norma que revela que no tienen intención de hacer una transición democrática desde el gobierno, el inicio de una guerra con los que van a convertirse en oposición, tratando de blindar a sus funcionarios, enviando un mensaje claro de que pueden ser una oposición muy dura. El gobierno entrante, el futuro presidente, el presidente electo, no ha entrado en esta discusión, ha tenido una mirada crítica, pero no ha querido ponerse pintura de guerra todavía, esperando que esta norma no pase el filtro del Congreso. Pero si se aprueba, Kast va a asumir con un Estado de manos amarradas, asfixiado por una planilla de sueldos intocable, obligando a tener que litigar prácticamente cada despido, lo que convierte, por supuesto, esto en una situación muy compleja. Lo que estamos viendo es la mutación final de ese espíritu refundacional que, de alguna manera, también intentó quemar Chile el 2019. Esto es como otro octubrismo, pero es el diciembrismo de la ley Amarre. Nada peor para un Estado que tener ocupas, que es básicamente lo que podríamos estar viendo en caso de que avance una norma que no tiene justificación técnica alguna. Lo que queda expuesto tras escuchar el extracto es algo que incomoda precisamente porque es cierto. Esto no va de derechos laborales, va de poder. Y cuando el poder se ejerce desde las sombras, disfrazado de buena intención, el daño institucional es profundo y duradero. La llamada ley de amarre no es una anomalía improvisada de último minuto. Es una estrategia clásica que aparece cuando un proyecto político entiende que perdió la conducción del país, pero no quiere perder el control del Estado. Es el reflejo de una mentalidad que confunde gobierno con propiedad, administración con militancia y servicio público con trinchera ideológica. Aquí hay una diferencia que Chile debe volver a aprender a distinguir con claridad. El Estado no pertenece al gobierno de turno. El Estado pertenece a la nación, a todos. Y cada gobierno recibe el encargo de administrarlo temporalmente, no de colonizarlo. Cuando una administración intenta blindar cargos, endurecer salidas, transformar nombramientos discrecionales en permanentes y limitar la capacidad del próximo gobierno para reorganizar equipos, lo que está haciendo es negar la esencia misma de la democracia. Porque la democracia no se agota en el acto electoral. Continúa y se valida en la posibilidad real de gobernar después de ganar. Este punto es central y no admite ambigüedades. Si un presidente electo no puede elegir a sus equipos clave, no puede responder por los resultados.
Y si no puede responder, la responsabilidad política se diluye. Eso no fortalece la institucionalidad, la debilita. La defensa oficial intenta instalar un marco emocional. Se quiere despedir a trabajadores, se amenaza la estabilidad, se precariza el empleo público. Pero ese marco es falaz. No porque no existan funcionarios honestos y valiosos, los hay, y muchos, sino porque la norma no está pensada para proteger a quien cumple bien su función, sino para inmovilizar al aparato estatal. La estabilidad laboral ya está regulada. El mérito ya tiene instrumentos. Las carreras funcionarias existen. Lo que se busca ahora es otra cosa. Impedir que el próximo gobierno tenga margen para corregir rumbos, revisar desempeños y ordenar una administración que en muchos servicios ha mostrado signos evidentes de desgaste, politización y descoordinación. Y esto conecta con una verdad incómoda que Astorga pone sobre la mesa sin rodeos. Se está actuando como oposición desde el propio gobierno. Esa frase es clave, porque describe un fenómeno peligroso. Un ejecutivo que, consciente de su salida, comienza a legislar no para el país, sino contra quien viene. Eso rompe una regla no escrita, pero fundamental de la convivencia democrática: la transición responsable. Gobernar hasta el último día no significa hipotecar los próximos 4 años. Significa administrar con sobriedad, con prudencia y con sentido de Estado. Exactamente lo contrario de lo que vemos aquí. Hay, además, una contradicción ética que no puede pasar desapercibida. Durante años, el sector que hoy impulsa esta norma construyó su identidad política en oposición al pituto, al cuoteo, a la captura del Estado por redes de poder. Se presentaron como los moralizadores de la política, los defensores del mérito, los que venían a limpiar prácticas antiguas. Y hoy, cuando pierden el control del Ejecutivo, hacen exactamente aquello que decían combatir. No es solo una incoherencia discursiva. Es una señal de que el discurso nunca fue convicción, sino herramienta. Porque cuando las convicciones son reales, se sostienen incluso cuando se pierde. Aquí, en cambio, lo que vemos es un repliegue defensivo, casi instintivo, para proteger espacios, cargos y lealtades. El daño de esto no es abstracto, es concreto. Se traduce en ineficiencia, en parálisis, en conflictos administrativos y en una inevitable judicialización que consume tiempo y recursos. El próximo gobierno no partirá desde cero, partirá destrabando. Y eso significa retrasar decisiones urgentes, posponer reformas necesarias y dilatar respuestas que la ciudadanía espera con impaciencia. Chile no está para eso. El país viene de años difíciles, de fractura social, de inseguridad, de servicios públicos tensionados, de desconfianza. Lo último que necesita es un Estado amarrado por cálculo político, incapaz de adaptarse a un nuevo mandato ciudadano. Por eso este debate no es técnico, es moral y republicano. Se trata de preguntarnos si aceptamos que un gobierno saliente actúe como si el Estado fuera botín, o si exigimos algo más alto: respeto por la voluntad popular expresada en las urnas. El mérito no se asesina cuando se evalúa y se corrige. El mérito se asesina cuando se blindan mediocridades por afinidad ideológica. Y ese es el riesgo real que se abre con esta norma. No la protección del trabajador honesto, sino la consolidación de un aparato inmune al control democrático. Aquí no hay miedo a perder derechos, hay miedo a perder poder. Y cuando ese miedo se traduce en leyes, el deber ciudadano es denunciarlo, cuestionarlo y exigir que se respete una verdad básica. Chile votó por un cambio, y ese cambio debe poder gobernar.
En el siguiente bloque entraremos aún más profundo. Analizaremos qué significa esto para el inicio del próximo gobierno. ¿Por qué estas maniobras revelan una derrota que va más allá de lo electoral? ¿Y cuál es la responsabilidad histórica que se abre para quienes prometieron orden, mérito y reconstrucción institucional? Porque desatar los nudos que hoy se intentan dejar no será fácil, pero será necesario. Y Chile, esta vez, no puede mirar para el lado. Cuando se observa este intento de amarre con distancia histórica, hay una verdad que se vuelve imposible de esquivar. No se trata solo de una mala ley, se trata de un precedente peligroso. Porque las normas no solo regulan el presente, educan el futuro. Y lo que se está enseñando aquí es que perder una elección no implica retirarse con dignidad, sino atrincherarse. Un Estado amarrado no es un Estado estable. Es un Estado rígido, lento, desconectado de la realidad y profundamente injusto con quienes sí creen en el servicio público como vocación y no como refugio político. Porque cuando se impide evaluar, mover, renovar o reordenar, se termina premiando al que ocupa el cargo, no al que lo ejerce bien. Esto tiene consecuencias que no suelen aparecer en los titulares, pero que se sienten con fuerza en la vida cotidiana. Se sienten en trámites que no avanzan, en programas mal ejecutados que nadie se atreve a corregir, en jefaturas incapaces de liderar, pero intocables por diseño, en servicios donde el ciudadano deja de ser prioridad y pasa a ser un estorbo. Ese es el costo silencioso de la captura del Estado. Y aquí hay que decirlo con claridad, sin eufemismos. Quien intenta dejar amarrado el aparato público no confía en la democracia, porque si se confiara, se aceptaría que el país eligió otro rumbo y se facilitaría una transición ordenada. Lo contrario revela una mentalidad de permanencia, casi de propiedad, donde el poder no se administra, se defiende. Este comportamiento no es nuevo en la historia de Chile ni de la región. Cada vez que un proyecto político siente que pierde hegemonía, surge la tentación de dejar seguros, candados, amarres, siempre con el mismo argumento: proteger derechos, evitar retrocesos, cuidar conquistas. Pero el resultado suele ser el mismo: un Estado inmovilizado y una ciudadanía frustrada. La diferencia hoy es que Chile llega a este momento con una conciencia distinta. La ciudadanía ya vivió lo que significa un Estado desbordado, politizado y sin capacidad de respuesta. Ya vio cómo se relativizó la ley, cómo se normalizó la violencia, cómo se debilitó la autoridad. Y por eso el mensaje electoral fue tan contundente: orden, responsabilidad y fin del experimento. En ese contexto, este intento de amarre no solo es una mala señal administrativa, es una confirmación de por qué se perdió el respaldo ciudadano. Porque demuestra que incluso al final se sigue priorizando el control interno por sobre el bien común. Aquí aparece una dimensión clave del análisis: la confianza. Los países funcionan sobre la base de la confianza en sus instituciones. Y esa confianza se construye cuando los gobiernos entran y salen respetando reglas no escritas de decencia republicana. Cuando eso se rompe, el daño es profundo. Un próximo gobierno que recibe un Estado amarrado no parte desde la esperanza, parte desde la sospecha. Tiene que revisar, auditar, destrabar, corregir. Y cada día invertido en eso es un día menos dedicado a resolver los problemas urgentes de la gente. La inseguridad no espera. La crisis económica no espera. La recuperación del empleo no espera. Chile no puede darse el lujo de 4 años más perdidos en disputas internas del aparato estatal. Por eso esta discusión no es técnica ni jurídica,
Es política en el sentido más alto. Define qué entendemos por democracia. Si la democracia es solo votar, o si es también permitir gobernar. Si el Estado es una herramienta al servicio del país, o una fortaleza al servicio de una élite ideológica. Y aquí se abre una responsabilidad enorme para el próximo ciclo político. Porque desatar estos nudos requerirá carácter, decisión y una convicción profunda de que el Estado debe volver a servir, no a resistir. No bastará con denunciar. Habrá que reconstruir. No bastará con cambiar nombres. Habrá que reinstalar principios. El mérito, la evaluación, la responsabilidad y la jerarquía no pueden seguir siendo malas palabras. Son la base de cualquier país que aspire a funcionar. Chile necesita recuperar algo que se fue erosionando en los últimos años. La idea de que el esfuerzo vale la pena. Que hacer bien el trabajo tiene consecuencias positivas. Que el cargo público no es un botín ni un premio, sino una carga temporal al servicio de todos. Esta ley de amarre va exactamente en la dirección contraria. Dice, en el fondo, que da lo mismo cómo lo hagas, mientras estés bien ubicado. Y ese mensaje es devastador para cualquier sociedad que quiera levantarse. Por eso la crítica debe ser firme, pero también constructiva. No se trata de destruir el Estado, sino de liberarlo, de devolverle flexibilidad, profesionalismo y sentido de misión, de permitir que quien fue elegido por la mayoría pueda implementar el programa que la ciudadanía respaldó. Y aquí hay una verdad que no se puede ocultar. Si el próximo gobierno logra desatar estos amarres y ordenar el aparato público, no solo estará gobernando, estará saneando una herida institucional, estará marcando un antes y un después. Estará diciendo que en Chile se puede perder una elección sin sabotear al país. Eso es patriotismo leal, no el discurso vacío, no la consigna. El patriotismo que acepta la alternancia, que respeta la voluntad popular y que entiende que el poder es transitorio. En el último bloque iremos al núcleo final de esta historia, a la pregunta que realmente importa. ¿Qué se espera del próximo gobierno frente a este escenario? ¿Qué tipo de liderazgo exige este momento? ¿Y por qué Chile no puede volver a caer en la lógica del amarre, del miedo y del control interno? Porque el país ya habló. Y ahora toca gobernar, sin excusas. Hay momentos en la historia de un país en que las decisiones dejan de ser administrativas y se vuelven morales. Este es uno de esos momentos. Porque lo que está en juego con la llamada ley de amarre no es un articulado más ni una discusión de pasillos. Es algo mucho más profundo. Si Chile va a respetar la voluntad popular o si va a permitir que el poder saliente deje trampas para condicionar el futuro. Gobernar no es heredar excusas. Gobernar es recibir el mandato ciudadano con las llaves completas del Estado. Cuando un gobierno intenta irse dejando candados, lo que está diciendo, aunque no lo admita, es que desconfía del pueblo, que no cree en la alternancia, que prefiere proteger posiciones antes que respetar decisiones. Y eso es exactamente lo que Chile rechazó en las urnas. El país votó por un cambio de rumbo, no por una administración paralizada. Votó por orden, no por bloqueo. Votó por responsabilidad, no por sabotaje institucional. Y esa señal fue clara, transversal y contundente. No se puede leer de otra forma. Por eso el próximo gobierno enfrenta una prueba que va más allá de la gestión. Enfrenta la prueba de restaurar la normalidad democrática, de decirle al país que el Estado no pertenece a una facción, que no es un botín electoral y que no puede ser usado como escudo por quienes perdieron el respaldo ciudadano. Desatar los amarres no será fácil.
Habrá resistencia, habrá ruido, habrá campañas para victimizar a quienes se beneficiaron del desorden. Pero gobernar nunca ha sido fácil cuando se decide hacerlo bien. Y Chile no necesita un gobierno cómodo, necesita un gobierno valiente. Valiente para decir que el mérito vuelve a importar. Valiente para exigir resultados. Valiente para evaluar, corregir y ordenar. Valiente para recordar que el cargo público no es propiedad privada, ni trinchera ideológica. Aquí hay algo que debe quedar grabado con claridad. Defender un Estado funcional no es ser antitrabajador. Es todo lo contrario. Es defender a los miles de funcionarios honestos que sí cumplen, que sí trabajan, que sí creen en su rol. Son ellos los primeros perjudicados cuando se premia la militancia por sobre la capacidad. La verdadera justicia laboral no se construye blindando incompetencias. Se construye reconociendo el esfuerzo, la formación y el compromiso. Y eso solo es posible cuando el Estado vuelve a tener conducción, jerarquía y propósito. Chile viene de años duros. Años de desgaste. Años en que se confundió empatía con permisividad y derechos con ausencia de deberes. Años en que se debilitó la autoridad en nombre de consignas que no resistieron la realidad. El resultado está a la vista. Inseguridad, estancamiento, frustración y desconfianza. Este intento de amarre es la última expresión de ese ciclo. Y como toda expresión final, no debe marcar el futuro. El país ya dio el paso más difícil, decir basta. Ahora toca hacer lo más importante, reconstruir. Reconstruir la confianza. Reconstruir el orden. Reconstruir el sentido de servicio público. Reconstruir la idea de que Chile puede funcionar si se gobierna con convicción y no con miedo. Eso es patriotismo. No el que se declama, sino el que se ejerce. El que acepta perder cuando corresponde. El que entiende que la democracia no termina en la urna, sino que continúa permitiendo gobernar. Hoy Chile tiene una oportunidad que no se presenta todos los días. La oportunidad de demostrar que aprendió. Que no volverá a caer en la lógica del amarre, del sabotaje silencioso, de la trampa administrativa. La oportunidad de mostrarle a la región y al mundo que aquí la voluntad popular se respeta. Porque un país que amarra su Estado es un país que no confía en sí mismo. Y Chile, hoy, decidió volver a confiar. Que no se pierda esa oportunidad. Que no se traicione ese mandato. Que no se gobierne con las manos atadas ni con la mirada en el retrovisor. Chile ya habló. Ahora corresponde gobernar con coraje, con orden y con amor por la patria. Si llegaste hasta aquí y sientes en el pecho ese mismo amor profundo por Chile, entonces este canal también es tu casa. Suscríbete si te consideras un patriota. Porque no basta con sentir amor por la patria. Haz tu parte. Comparte este video. Habla con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia. Que nadie se quede afuera. Que nadie diga después, no lo vi venir. Porque la única forma de hacer patria en esta batalla cultural es levantando la voz, participando, sumando. Y si quieres apoyar activamente a que este contenido siga existiendo con total independencia, puedes hacerlo directamente desde el comentario fijado. Cada apoyo, cada suscripción, cada vez que compartes, es una forma real de defender a Chile. Nos reencontramos en el próximo análisis de Chile sin maquillaje, donde seguiremos diciendo las cosas como son, sin miedo y con amor por nuestra patria.